Cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer un trabajo, que era ir a anunciar al faraón que deje libre a su pueblo, Moisés se llenó de miedo y le dijo: pero ¿quién soy yo para ir delante del faraón? Además tengo defectos, soy medio tartamudo. Y Dios le dijo: no te preocupes, porque yo voy a estar contigo. Aquí lo importante no es quién habla. Aquí lo importante es que Dios está aquí. Amén. Y ayúdenme a orar para que el Señor traiga la palabra. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque las personas que están aquí no han venido de casualidad. Tú las has traído, Señor. Porque tú quieres mostrarte, Señor, revelarte a la gente. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra viva, fresca, cada día de nuestra vida. Dánosla el día de hoy, Señor, para que tu palabra trabaje en nuestros corazones y los transformes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, cuando el pastor me dijo que iba a predicar hoy día, yo inmediatamente le dije al Señor: ¿qué es lo que quieres que yo hable? ¿Qué necesita tu pueblo? Y el Señor me dijo: mira, estamos muy pronto a celebrar una fecha que toda la humanidad celebra, y esa fecha tiende mucho a camuflar muchas cosas, porque la Navidad es una fiesta romántica y nos abrazamos el 24 y todos creemos que estamos perfectos. Así que hemos celebrado la fiesta del amor, estamos muy bien con Dios, qué felicidad, y ahora viene la danza del Año Nuevo. Pero Dios nos dice, y Dios me dice: no es así. Hay muchos encadenados, hay muchos esclavizados, aún en el pueblo de Dios. Y por eso que el mensaje del día de hoy se titula: del perdón a la gloria. Y cuando hice este mensaje, guiado por el Señor, evidentemente salió tanta información que yo dije: toda esa información no la puedo verter en un solo día, en una sola prédica. Y peor todavía si el pastor me corretea, porque media hora nomás tengo que hablar. Entonces lo hemos puesto para dos prédicas. Hoy día vamos a hablar del perdón, y en otra prédica, que sabe Dios cuándo será, hablaremos de cómo el perdón nos lleva a la gloria. Y hoy día vamos a hablar de la vida de un hombre grande que nos va a servir de texto para poder ejemplificar de la necesidad del perdón. Hoy día vamos a hablar de José. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla. Hoy día vamos a leer mucha Biblia. Estamos utilizando otra metodología en la iglesia, que es ya no más PowerPoint, para que la gente pueda aprender a estudiar su Biblia, para que ustedes puedan traer su plumón fosforescente, subrayar. Estoy retornando, cuando yo empecé a ser profesor de la universidad, el primer curso que yo enseñaba, primer ciclo, hace muchos años, pues yo era chiquillo, imagínense, este pelo estaba negro, ¿no es cierto? Y yo empecé enseñando métodos y técnicas de estudio, primer ciclo de la universidad. Y les enseñaba a los muchachos cómo estudiar con colores, cómo estudiar con sticker. Al costadito le puedes poner un sticker a ese párrafo que significa tal cosa. Y así vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, debería ser nuestra delicia. Y vamos a empezar entonces con la vida de José. Ahora miren, este tema de perdón es tan interesante de que hay un doctor que se llama Fred Luskin, y este doctor estudió en la Universidad de Stanford hace ya muchos años atrás un proyecto que le llama el Proyecto Perdón. A partir de ese estudio de este señor Luskin, es que hoy día la Sociedad Norteamericana de Medicina ya coloca como terapia la terapia del perdón. O sea, aprobada por la Academia de Medicina de los Estados Unidos. ¿Y por qué es así? Porque ya hay la certeza de que el rencor enferma y el perdón sana. Esta es una terapia que es aplicada hoy día a enfermedades oncológicas.
Y muchos enfermos de cáncer en los Estados Unidos tienen que pasar por la terapia del perdón. Se ha demostrado científicamente de que hay una sustancia en las células nerviosas del ser humano llamada neuropéptidos. Apunte usted y después lo verifica en internet. Neuropéptidos. Es una sustancia que está escuchando, está leyendo tu comportamiento. Está leyendo tu optimismo o tu pesimismo frente a la vida. Y de acuerdo a eso, estos neuropéptidos son los encargados de decir al sistema inmunológico que funcione o que no funcione. Si tú te abandonas en la vida, si a ti ya no te importa la vida, si tú estás amargado en la vida, si tú estás en contra de mucha gente, entonces los neuropéptidos le dirán a tu sistema inmunológico, no vale la pena seguir luchando. Y entonces hay una trascendencia del tema en forma clínica, en forma médica, no solamente en forma espiritual. José entonces, ¿y por qué vamos a leer a José? Porque José era uno de los primeros candidatos en la Biblia para seguir una vida de amargura. Si hay alguien en la palabra de Dios, en la historia bíblica, que podía ser un amargado y con justificación, ese es José. Y vamos a ver por qué. Vamos a meternos un poquito a la vida de José. Génesis 37:4. A ver qué dice Génesis 37:4. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a otros, ellos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, imagínense usted el medio ambiente de José. Dice que como sus hermanos, que eran varios, veían que Josecito era pues la chochera del padre, entonces dice la palabra de Dios que ellos lo odiaban y que no podían hablarle pacíficamente. Y miren qué significa que no podían hablarle pacíficamente. ¿Sabe lo que significa eso? Que pasaba lo mismo que pasa en tu casa o en la mía. Problemas. ¿Y tú qué te metes? ¿Y a ti qué te importa? O sea, no podían hablarle pacíficamente. Y entonces, José era candidato para la amargura, porque era odiado por sus hermanos, porque José era diferente que sus hermanos. ¿Y sabe qué tenía? José tenía actitud positiva frente a la vida. Y sus hermanos no. Sus hermanos veían todo negativamente. Tenían unos lentes negros. Y todo lo veían negativamente, como muchas personas que evidentemente no están acá. Que todo lo ven negativo. Que son una piedra en el zapato, un estorbo para los demás. Cuando yo estudié creatividad me enseñaron una cosa muy interesante. Que según la creatividad hay dos tipos de personas. Los solucionadores y los problemáticos. ¿Qué tipo de persona eres tú? No sé. Pero en la vida hay que hacer un solucionador, no un problemático. Y mucha gente mete problema en vez de poner la solución. Así eran los hermanos de José. Pero como José era el solucionador de la familia, el optimista, entonces todo el mundo le tenía odio, todos sus hermanos le tenían odio, le tenían envidia. Ahora, no solamente esto, fíjese, 37:18 dice de que lo trataron con crueldad y desprecio. Fíjese que dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, no solamente era un odio de palabra, sino que era un odio tan fuerte que fue un odio que llegó a los hechos. Lo trataron mal, lo despreciaron con crueldad. Después van a seguir leyendo ustedes porque no tenemos mucho tiempo, pero van a ver que lo golpearon. Le rompen su túnica. Y aquí hay una cosa interesante. La túnica que José tenía era una túnica muy preciada para él, porque su papá se la había dado. Y era una túnica de colores. Y colores en ese entonces significaba fiesta, significaba alegría. La mayoría utilizaban un solo color.
pero el que se vestía de colores significaba optimista, es decir, el que estaba alegre en la sociedad. Y entonces ellos dijeron, ¿por qué estás alegre? Y lo primero que hicieron es meterse con esa túnica que simbolizaba el optimismo de José. No queremos que estés optimista si la vida es negra. Y entonces lo despreciaron hasta ese punto. Pero no solamente eso, fíjese, en el 28, estamos en el 37-28, dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna donde lo habían tirado y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. O sea, mire, un muchacho odiado por todos sus hermanos. ¿Ya? Póngase usted en el lugar de José, porque por eso lo estamos viendo, ¿no? Odiado por todos sus hermanos, injustamente, simplemente por ser el optimista de la familia. Pero no solamente eso, sino tratado con crueldad y desprecio. Rompieron la túnica, lo vendieron como esclavo, lo vendieron. Pero no queda ahí. Acusado falsamente y encarcelado. Fíjese que dice el 40:17. 40:17 dice así: en el canastillo más alto había de todo. 40. No, 40:14, perdón. 40:14. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta celda. Mire, no solamente era odiado por los hermanos y lo vendieron y todo lo demás, sino que cuando estaba en Egipto, resulta que lo acusaron falsamente y lo metieron preso. Una vez que estaba preso, él le revela un sueño a una persona que después sale de la cárcel. Y esta persona le dice, cuando tú salgas, acuérdate de mí. Y esta persona dice, no te preocupes, si tú eres mi amigo. Pero ¿sabe qué pasó? Se olvidaron 2 años de José. Y José siguió en la cárcel, habiendo ya salido este amigo. O sea, estamos viendo todos los puntos a favor que tenía José para ser un amargado. Entonces, recapitulando, odiado por sus hermanos, tratado con crueldad y desprecio, acusado falsamente y encarcelado, y hace un favor y es olvidado. Fíjese qué interesante, ¿eh? Ahora, si usted quiere saber las razones por las cuales está encarcelado, José es encarcelado por ser fiel a Dios. Porque la esposa de su amo lo seduce. Y él dice, no, yo no caigo en esto. Y por ser fiel a Dios, entra a la cárcel. Así que fíjense todas las razones que tiene José para poder ser un amargado. El día de hoy estaríamos leyendo la historia del amargado José. Y José sería pues el ejemplo de todos los amargados. Y a todos los amargados le hubieran puesto el nombre José, el amargado. Pero eso no fue así, y ustedes saben la historia. José luchó para no ser un amargado. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esta amargura, porque fíjense, el enemigo sutilmente va a entrar en tu vida para amargarte la vida, y tú no te vas a dar cuenta. Y el día de hoy yo te voy a develar los planes del enemigo, para que tú te des cuenta y no seas amargado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien te dice algo que te ofende? Todos te pueden decir algo que te ofende. Total, nadie conoce al otro qué cosa le va a ofender o qué no le va a ofender, ¿no? Imagínense el caso de que yo le diga, no sé, pues a Abigail le diga, qué sé yo, abre la ventana, porque hace un poco de calor, ¿no? O sea, Abigail abre la ventana. Y Abigail va a abrir la ventana. Yo creo que no he hecho nada malo, pero Abigail se sintió mal. ¿Sabe por qué? Porque no le dije por favor. O sea, hay detallitos en la vida, ¿no es cierto?, de que tú no puedes estar pensando en eso. Entonces tú no sabes si le dijiste una cosa y le ofendió, si no le dijiste,
De repente le ha ofendido, no le ha ofendido, la gente es tan sensible y de repente ya Abigail está ofendida. Abrió la ventana, pero acaba de venir con una caraza y se sentó ahí. Y me mira con una cara larga. Y yo digo, ¿qué tendrá, no? Bueno, pues hay cada loco en esta tierra, no sé. Pero ella está ofendida. Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que no me lo dice. Y mientras que no me lo diga, yo nunca voy a saber que la ofendí. Yo estoy feliz en mi casa, pero la que se va a llevar el rencor a su casa es ella. Y ese rencor va a crecer cada vez que me vea, porque no me lo dice. Ahora, el rencor está probado que es una semilla que da origen a un árbol que se llama resentimiento. Y el resentimiento se alimenta de unas hojas que se llaman chismes. Y el fruto de ese árbol se llama venganza. Así que si eso dura entre ella y yo, y pasa el tiempo, claro, si no nos vemos, el tiempo más largo, ¿no es cierto? Pero imagínense si nos viéramos. Imagínense usted si fuéramos, no sé, pues esposos o no, o hermanos, y vivimos en la misma casa, ese resentimiento va creciendo, y llega un momento en que nos van a ver en televisión. Esposa mató a esposo. ¿Han visto las noticias o no han visto las noticias? ¿Se dan cuenta por qué los hijos matan a los padres? Qué raro, ¿no? Si son sus hijos. ¿Se dan cuenta por qué los esposos se matan entre sí? Son semillas de rencor que nacieron hace mucho tiempo y comenzaron a crecer sin que la gente haga nada. Por eso que es importante, y la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla. No hay nada más hermoso que hablar, y entre esposos mejor todavía. Habla. Termina el culto y Abigail me dice, Lucho, ¿puedo hablar contigo un ratito? Sí, cómo no. ¿Sabes qué? Cuando me dijiste abre la ventana, te olvidaste de decir por favor. Yo sé que no lo has hecho a propósito, pero yo me he sentido mal. La próxima vez te pido por favor que me digas por favor. Uy, discúlpame, no tienes toda la razón, he sido un patán. Discúlpame, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Abigail se va a ir a su casa sin ningún resentimiento en su corazón. ¿Por qué? Porque el perdón es una medicina para el alma. Y estamos hablando del perdón justamente, ¿no es cierto? Y entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Y ahora entonces José luchó contra su naturaleza. No fue fácil para José perdonar, como no lo es fácil para nosotros. Fíjese usted en el verso 42:17. José quiere tomar venganza por su propia cuenta. ¿Y qué cosa dice? Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días a sus hermanos, mientras que traían a Benjamín, al chiquillo. Y entonces le dijo, ahora van a ver lo que me han hecho. Comenzó a jugar un poco con ellos. Y los hermanos lloraban. Y dicen, no, a mi hermano no. Y después cuando vino el hermano le dijeron, ahora trae al padre. No, y el padre peor todavía, por favor. No. Y parece como que José se satisfacía de ver esa situación. Pero vamos a ver después que no era así. Él luchó contra esa carne, pero al final pudo vencer. Porque José es un hombre diferente. José es un hombre perdonador, porque José tiene identidad. Y la identidad viene de nuestro Padre. Y nuestro Padre es perdonador. Por eso que José pudo perdonar. Fíjese la identidad de José, 39:9. Esto es maravilloso, este verso me encanta. ¿Cuál? 39:9. Dice así: José y la esposa de Potifar. Ahora, cuidado, porque mucha gente cree que la cosa fue fácil. La esposa de Potifar se cree que fue una mujer hermosísima, reina de belleza. O sea que no está seduciéndolo cualquier mujer. Es una reina de belleza. Majo Mantilla estaba ahí y se había desnudado delante de José. ¿Se da cuenta? Y eso para que los hombres puedan dimensionar
la situación. Líbrame, Dios, de que me pase una cosa así. Entonces estaba ahí en esa situación y fíjese, 39:9 dice así, ¿no? No hay otro mayor que yo en esta casa, le dice a la mujer, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Identidad, ¿se han dado cuenta de la identidad? Ya. Ahora miren, la misma identidad la vamos a ver en otro personaje bíblico, y es Pablo. Pongan, a ver, busquen Hechos 27:23. Hechos 27:23. Estaban llevando a Pablo a Roma para poder juzgarlo. Y el barco donde lo están llevando naufraga, un naufrago bien feo. Y se cae, el barco se parte por la mitad. ¿Cuán feo habrá sido que el capitán, que era el responsable del barco y de llegar con los presos a Roma, ya en vista de que decía ya no hay nada que hacer, le dice a todos los presos, sálvense, tírense, porque esto va a sucumbir? ¿Cuán difícil habrá sido? Y en ese momento Pablo dice, no, nadie se tire. Y entonces vamos a ver este verso, dice 27:23, dice, nadie se tire, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me dijo que ninguno se iba a perder. Qué autoridad poder tener la identidad de Dios, de decir, ha estado conmigo. ¿Quién ha estado conmigo? El ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Y hoy día de hoy te pregunto, ¿de quién eres y a quién sirves? Esa es tu identidad. Y esa es la identidad de José también. ¿Cómo le puedo hacer esto yo a mi Dios? Él no pensaba en la mujer, él pensaba en su Dios. Él pensaba en el invisible, en el que todo lo ve. Cuando tú crees que estás solo, Él está ahí mirándote. Y los cristianos tenemos una conducta diferente porque tomamos en cuenta a quien no toman en cuenta en el mundo, al que nadie lo ve. Y entonces, esa es la identidad de José. Entonces José, con esa identidad, puede lograr vencer a esa carne. Ahora, José lloró. Sí, José lloró. José es un tipo y sombra de Jesús. Jesús también lloró. Ustedes saben cuando le dicen lo de la muerte de Lázaro, dice la Biblia que Jesús lloró, el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró, 2 palabras, ¿no? Ahora, pero ¿sabe usted la verdad por qué lloró? Bueno, eso queda un poco medio escondido. Mire, 45:2. ¿Qué cosa dice 45:2? Vamos a ver cuando José llora. Dice, bueno, desde el 1 dice, no podía ya contenerse José delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Algunos dicen, físicamente se ve pues de que lloró porque vio a sus hermanos, después de tantos años que no los veía. Evidentemente, se llora por eso, ¿no? Se llora por eso después de tanto tiempo. Pero yo digo una cosa, viéndolo desde el punto de vista espiritual. ¿No creen ustedes que José también lloró porque vio que sus hermanos estaban esclavos en el pasado? Que sus hermanos no habían olvidado todavía el pasado, que lo tenían encadenado, porque no habían perdonado todavía. Qué difícil es. Yo tengo un hermano taxista, menor que yo. Ayer voy a mi casa a ver a mi madre y me encuentro con mi hermano. Y todo alegre me dice, ayer a una tipa se le quedó el celular en mi carro. Y es un celular fino, ¿eh? Mire, todo vale como 2.500 soles.
Yo lo primero que hice fue decirle, ¿ya te llamó? Y me dice, ¿cómo me va a llamar si esto al toque le sacó el chip? Porque si no me lo bloquea. Y ahorita me voy a las Malvinas, voy a pedir 1000 soles por eso. Ayer yo tuve ganas de llorar cuando vi que mi hermano está todavía atrapado y esclavizado. ¿Sabe qué me puse a pensar yo? Es qué diferencia hay entre mi hermano y un ladrón. ¿Cuál es la fina diferencia? Si hay una señora que no tiene celular en este momento, igualito como si lo hubieran robado, la fina línea es simplemente que se quedó en el carro. Pero la conducta diferente hubiera sido dejar el chip, esperar que te llamen y decir, acá lo tengo señora, se lo devuelvo. Pero evidentemente este mundo está muy lejos de eso. Y cuando vemos que es nuestra familia, nos ponemos a llorar como José lloró por sus hermanos. Estos tipos todavía están encadenados en cadenas, no han soltado las cosas. Y entonces José perdonó. Ahora, ¿por qué José perdonó a sus hermanos? Porque hemos visto de que era justificadamente, ¿no es cierto?, era un candidato a la amargura. Y si la historia terminaba diciendo, y José pasó toda su vida amargado, todos dijéramos, sí, tiene razón. Pues tiene razón, porque lo trataron injustamente, lo metieron a la cárcel por ser fiel, ¿no es cierto? Se olvidaron de él, lo vendieron como esclavo. Es justo que esté pues amargado. Sin embargo, la historia cambia. Dice, no, José perdonó. ¿Por qué perdonó? José perdonó porque él sabía que Dios estaba con él. ¿Qué dice 39:2? 39:2, estamos en Génesis, dice, del 39:1 podemos leer, llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Y el versículo 2, ¿qué cosa dice? Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José sabía que Dios estaba con él. Y eso fue una de las razones por las cuales José perdonó. Pero no solo fue la única. José perdonó porque sabía que Dios es soberano. Dios es soberano de todas las cosas. Dios es más grande que cualquier cosa y que cualquier circunstancia. José perdonó porque José sabía que Dios tiene un propósito para todo. Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces José perdonó porque él sabía que por encima del mal que le había sucedido estaba Dios y que él lo controlaba todo. José perdonó porque él sabía que Dios se deleita en convertir el mal en bien. Es el hobby de Dios. ¿Sabe que Dios tiene un hobby? ¿Cuál es el hobby de Dios? Cambiar el mal en bien. Ese es el hobby. Y fíjese, 50:20, Génesis 50:20. Génesis 50:20. Y disculpen que los haga pasear por toda la Biblia, pero aunque sea que sea el único día en su vida que leen la Biblia. No, es una broma, es una broma. Yo sé que acá mis hermanos son exégetas, ¿no es cierto? Tremendo. Ya dice 50:20, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa dice 50:20? Dice así: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios sabía más que ustedes lo que iba a pasar en el tiempo. Y Dios permitió todo esto para que el día de hoy yo esté encima de todo y les dé de comer. ¿Se da cuenta? Y entonces José sabía esas cosas y por eso perdonó. Pero en resumen, ¿sabe por qué perdonó José? Porque José se había acostumbrado a preguntar para qué
y no por qué. Nunca vas a perdonar cuando tú preguntes por qué. ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué? Dios me enseñó que esa pregunta no tiene respuesta. José aprendió, mientras que sus hermanos seguían, ¿por qué? ¿Por qué a mi hermano lo quieren más? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y por eso que sus hermanos se quedaron esclavizados sin poder perdonar. Sin embargo, José, la pregunta que hacía es, ¿para qué? ¿Para qué estoy en la cárcel, Señor? ¿Para qué? ¿Qué propósito tienes en mí? ¿Para qué estoy en Egipto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué? Ahora fíjese, ¿cuál es el requisito para perdonar? Hay un requisito sin el cual no se puede perdonar. ¿Y cuál es? El requisito para perdonar es que tú seas perdonado. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú nunca has sido perdonado, tú no puedes perdonar. Si tú nunca has sido amado, tú no puedes amar. Pero no tienes excusa, porque Dios ya te ha perdonado. Porque Dios ya te ha amado. Por eso que la Biblia dice, Él nos amó primero. Y con Él tenemos la capacidad de amar, como la capacidad de perdonar. Y entonces, Jesús es un parámetro para nosotros, para perdonar como Él. Él nos perdonó por su muerte. ¿Qué dice? A ver, ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿ya? Estamos aquí en Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Se da cuenta? Como Dios nos ha perdonado a todos nosotros, ninguno de nosotros podemos decir, yo no puedo perdonar. Y esa es una característica muy interesante. Tipos de perdón, y aquí viene lo bueno. Tipos de perdón. Ahora, antes de entrar a los tipos de perdón, quería leerles un poquito lo que el psicólogo Luis Muro dice en su libro. Hay que leer pues la mercadería porque a veces no sale, pues usted sabe, se queda. Sobre el por qué no perdonamos en esta sociedad. Y voy a leer, dice, en nuestra sociedad es más fácil juzgar y tener mi razón, así tengo el control, ya que el control nos brinda seguridad. Al tener que pedir perdón, le doy el control a la otra persona, y eso atenta contra nuestra seguridad. Además, debemos protegernos de cambios en nuestro estilo de vida que no podemos controlar, y al pedir perdón, nos ponemos en las manos de la otra persona. Se da cuenta psicológicamente porque es difícil pedir perdón, ¿no? Muy bien, ahora, tipo de perdón. Hay dos tipos de perdón. Un perdón es el perdón con la mente y el otro perdón es el perdón con el corazón. Vamos a leer el primero, el perdón con la mente. Está en Efesios 4:17. Ahí nomás, en la página anterior, dice así, del perdón con la mente. Dice así, 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, haciendo lo que su mente les dice. Por eso que la psicología juega un papel en contra. Y entonces, ¿cuál es el perdón con la mente? El perdón con la mente es el falso perdón. Es aquella que la mente dice, ah, sí, tengo que perdonar, ¿no? Sí, me conviene perdonar, sí, ya lo perdono. Y el diablo se ríe, porque si ya lo perdonaste. Hay algo que en psicología se conoce como el perdón congelado. Y es una especialidad sobre todo de las mujeres. Los hombres también lo hacemos, ¿no? Pero sobre todo las mujeres.
Mi amor, perdóname, por favor, no lo quise hacer. No, está bien, te perdono. No, por favor, por eso no nos vamos a malograr la vida, por favor, te perdono. Se va con su perdón y abre el freezer y lo deja ahí, por si acaso, en cualquier pelea lo necesito. Ese se llama el perdón congelado. Y nosotros acá lo estamos viendo como el perdón de la mente. Sí, yo creo que tengo que perdonar, ¿no? Sí, qué bonito es perdonar. Ahora viene Navidad. Perdonaos. Se acabó la vida. Y el diablo se ríe porque sigues con la misma cadena que antes. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar de corazón. ¿Y cuál es el perdón del corazón? Mateo 18:35. ¿Dónde está Mateo, que no te veo? Mateo, ¿dónde está? Acá está Mateo. 18:35. Tiempito para que lo... Ese versículo lo tienen que, con plumón fosforescente, resaltar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis con su mente. No, esa es la Biblia del Mormón. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se da cuenta que hay dos tipos de perdón? El perdón mental. No, yo creo que debo perdonar, ¿no es cierto? Pero el perdón mental tiene ciertas limitaciones. Y una de las limitaciones es de que nuestra mente necesita condenar a alguien para poder perdonar. Si tu mente no condena, no cree que es justo, porque tu mente se basa en la lógica. En cambio, el perdón del corazón se basa en la fe. Yo perdono por fe, no por lógica. Porque si fuera por lógica, José no hubiera perdonado nunca. Porque José tenía todas las razones y la lógica a su favor para ser un amargado. Y cuando tú perdonas mentalmente, es un perdón falso. Tienes que perdonar de corazón. Ahora, entonces dos tipos de perdón. Dios quiere que perdonemos porque el perdón sana. Fíjese esta frase. Lo que no solucionas en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. ¿Qué te parece? Lo que no solucionas en tu mente, tu cuerpo lo convierte en enfermedad. Por eso que en los Estados Unidos ya se está hablando de la terapia del perdón. Porque hay muchas cosas que no hemos solucionado con nuestra mente. Hay un producto que se llama la ureasa. Esto lo apuntan nomás y después lo buscan en internet. La ureasa. La ureasa es una sustancia que se acumula, sobre todo cuando tú estás en alto estrés, con odio, con rencor. ¿Y sabe dónde se acumula? En las articulaciones. Y David dice, mientras caí en mi pecado, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántas personas padeciendo de artritis, con ureasa entre los dedos, entre los huesos? Porque esa sustancia es arrojada por su organismo todos los días. Cuando mira mal a una persona, cuando piensa mal de una persona, cuando odia a una persona y no tiene una actitud de perdón. ¿Qué es perdonar verdaderamente? Perdonar verdaderamente implica morir al yo. Eso es perdonar verdaderamente. Morir al yo. Dice, la Biblia dice lo siguiente, y es un verso que nunca me voy a olvidar, y está en Juan 12, si quieren búsquenlo para que lo puedan anotar. Juan 12. Y en Juan 12, verso 24, dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y es la otra parte del mensaje que decía la Gloria. Tú no puedes dar fruto si no has muerto. Y tú no puedes morir si realmente no has perdonado de verdad. Todavía quedas esclavizado. Y entonces la semilla tiene que morir. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque a la hora de perdonar, ¿sabes lo que has hecho? Has hecho un cambio con Cristo. La cruz significa cambio.
lugar de intercambio. Ahí en la cruz debí estar yo. Usted sabe que cuando yo me convertí al Señor, unos meses después, vino Semana Santa, porque yo me convertí en febrero, y unos meses después, 2 meses después, vino Semana Santa, y estaba viendo esas películas de Semana Santa, qué sé yo, ¿no? Y un día en una noche estaba yo durmiendo y tuve un sueño. Ese fue mi primer sueño en Cristo. ¿Sabe con qué soñé? Soñé de que habían matado a Jesucristo. Ahí en el monte estaban las 3 cruces. Y entonces yo, como curioso, quería verlo. Y entonces, como no podía subir por delante porque estaba llenecito de soldados romanos y de gente, me fui por detrás del monte. Y comencé a escalar el monte porque decía, yo quiero verlo, yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y cuando subí hasta que llegué a la parte de atrás, pero al filo del monte, vi la cruz de costadito. Y ahí estaba Él. ¿Y sabe qué pasó en mi sueño? Él volvió. Me miró. Y me hizo así. Todo está bien. No te preocupes. Te doy mi vida. Yo me bajé corriendo. Me temblaba todo el cuerpo. Y en ese momento me desperté. Fue el sueño más hermoso que tuve. Porque Dios me dijo, este es el lugar tuyo, pero tú ya no tienes que estar acá. Yo te he perdonado. Jesús no me perdonó con su mente. Él me perdonó con su vida entera. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hermanos, por más cruel que haya sido, y sobre todo con nuestra familia, porque ahí vienen las cadenas que nos enganchan. Y entonces, perdonar de corazón. Fíjese este pensamiento: perdonar es liberar a alguien de la cárcel y darte cuenta que eres tú. El perdón libera y la libertad permite el crecimiento. ¿Qué dice Ed Cole en uno de sus libros? Ed Cole habla de una experiencia que él tiene en un campamento con hombres. Durante mucho tiempo en su vida, este pastor se dedicó a hacer retiro de hombres. Y Dios lo llevó a hacer grandes cosas, grandes proezas, hombría al máximo, etcétera, etcétera. Y en uno de sus libros dice, cuando los hombres comenzaron a contar a los demás lo que estaba ocurriendo en sus vidas, uno de ellos nos asombró con lo que nos dijo. Hasta esta noche nunca había entendido lo que pasaba en mi vida. Durante 7 años yo quería vivir para Dios, pero vivía en una montaña rusa. Un día era perdonado, al día siguiente estaba pecando y necesitaba ser perdonado otra vez. Un día era culpable, el día siguiente era inocente, solo para volver a ser culpable. Me parecía que jamás lograría actuar de manera coherente por algún tiempo prolongado. Pero esa noche Dios cambió mi vida. Quiero darle gracias a Él por esto. Como comprenderán, la reputación de mi padre en la ciudad donde vivíamos era tan mala que la gente me aborrecía por el solo hecho de que yo era su hijo. Tuve que llevar los pecados de mi padre. Crecí sufriendo el rechazo, el aislamiento, el ridículo y la persecución a causa de lo que él era. Tuve que luchar para sobrevivir. Odiaba a mi padre. Lo odiaba tanto que al día de su funeral, mientras estaba en el ataúd, le escupí en la cara. Yo sabía quién era mi madre, pero nunca la conocí. Hasta que tuve 16 años. Fue mi mejor amigo quien me la presentó. Por algún tiempo él me había estado hablando de una mujer mayor a la que él galanteaba, quien tenía relaciones sexuales con él cuantas veces él quería, y me contaba cómo era. Cuando la persuadió a que me conociera, me di cuenta de que era mi madre. La odié por lo que era. Nunca había caído en cuenta hasta esa noche de que por no perdonar a mamá y a papá, conservaba sus pecados en mi vida y cometía los mismos errores y pecados que ellos. Esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo, los perdoné a los dos y solté sus pecados de mi vida. Por primera vez en mi vida me siento libre de verdad.
Fíjese cómo nos encadenan la falta de perdón. No puedo perdonar eso. Tú no sabes quién ha sido mi padre, tú no sabes quién ha sido mi madre. Y entonces la mente se revela al espíritu. Y entonces no podemos ser libres. Y Dios quiere que seamos libres. Yo quiero hacer un ejercicio el día de hoy con ustedes. Un ejercicio que nos va a ayudar a poder sacar de lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, ese rencor que no queremos perdonar. Cerramos los ojos por un momento. Cierren los ojos, por favor. Concéntrense en su mente. Entren en su interior. Visualicen en su mente una playa hermosa. No sé qué playas conoces tú fuera de Lima, pero hay playas muy hermosas. Concéntrate en una de esas playas maravillosas. Punta Sal, Punta Cana, una playa en Miami, arena blanca, mar azul, una playa maravillosa. Son las 5:30 de la mañana, está amaneciendo. Siente la brisa en tu rostro. Escucha las gaviotas cómo vuelan y cómo gritan. Siente las olas del mar, cómo llegan a la orilla. Es una situación pacífica y tú quieres tener paz en el corazón. Pero en ese momento sientes que no puedes tener paz. Algo te quita la paz. Hay un problema con alguien, no sé cómo se llama, tú sabes quién es. Tu mamá, tu papá, tu hermano. Alguien está molestando esa paz. No sé qué te hizo, ni qué le hiciste tú. Pero el día de hoy quiero que esa relación la mejores ante los pies de Cristo. En ese momento, alguien viene del fondo de la playa. Se va acercando la silueta, se hace cada vez más grande. Y ves que es esa persona. Ahora es tiempo para solucionar el problema. Tú te paras. La persona tiene miedo de enfrentarse a ti. Pero tú tomas la iniciativa y la abrazas. Y le dices, todo está perdonado. Todo está perdonado. Ya no hay nada entre tú y yo. Siente la libertad. Siente la paz. Dios está en ese momento, cubriéndote. Evidentemente esto lo tienes que hacer personalmente, pero este es un ejercicio que te ayuda a ejemplificar lo que tienes que hacer y tú sabes que tienes que hacer antes de Navidad. Dios no quiere que tú pases el 25 de diciembre sin que hagas esto que tienes que hacer. Yo sé que tú lo vas a hacer y se van a romper cadenas. Quiero, antes de orar, leer un versículo que les dejo para que meditemos durante todo el mes de diciembre con él. Y si tienes Biblia, apúntalo por favor, subráyalo. Romanos 12, del 17 al 19. Romanos 12, del 17 al 19. Dice así el apóstol Pablo, dirigiéndose a su iglesia querida, para que esta iglesia no se ate, no se llene de cadenas de amargura. Pablo les dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor pueda hacer la obra en tu corazón. Cerramos los ojos. Gracias, Señor, por esta palabra, porque vino de tu corazón, Señor, a cubrir la necesidad de tu pueblo. Queremos que esta palabra no regrese vacía, Padre, sino que haya penetrado, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Y queremos pedirte que en este mes, durante estos días, hoy, mañana, pasado, tú nos hagas ver, como decía David, aún
el pecado que no conozco, házmelo ver para pedir perdón. Y así queremos que tú nos hagas ver, Señor, si todavía estamos encadenados, haznos ver qué cosa nos falta hacer, a quién tenemos que pedir perdón, a quién tenemos que perdonar, Señor. No queremos quedarnos con un perdón mental, queremos perdonar de corazón. Pedimos, Señor, tu dirección en el nombre de Cristo, nuestro gran Señor.